Voy a ser el profesor que les va a ayudar a seguir adelante con la materia de Ingeniería de la Exportación. Para que sepan un poco de mí, soy ingeniero en Ciencias Náuticas, también tengo una licenciatura en Logística. Soy docente de la Universidad Interamericana desde hace 7 años. He impartido materias o cátedras principalmente relacionadas a la parte de ingeniería y la parte de logística, como temas relacionados a marítimo, eh, operaciones portuarias. Hace como 3 años me empecé a involucrar con esta materia a nivel de ingeniería industrial, con la licenciada Ana Saria. Esta materia la he impartido ya unas 20 veces, considerando, digamos, las 2 o 3 veces que la he dado por cuatrimestres distintos. Así que básicamente esta materia trata de darle a usted una noción un poco más clara de los procedimientos que involucra ejecutar un proceso de importación. Hay términos de alguna manera un poco técnicos que están vinculados a la parte sobre las modalidades que se pueden utilizar para un proceso de importación. Entonces, el objetivo de la clase básicamente mostrarle a ustedes, darle la base en el caso de que en el futuro quisieran involucrarse en algún proceso de exportación o de importación, tengan una idea un poco más clara de cómo ejecutar este proceso. ¿Bien? Laboralmente, aparte de ser docente en la Interamericana, trabajo en una empresa naviera de nombre CMA CGM. Es una empresa naviera de capital francés, en la cual laboro desde hace 5 años. Y me desempeño como gerente de operaciones dentro de lo que es dentro de lo que mi responsabilidad o lo que hago dentro de la empresa. Tiene más relación a la parte de seguimiento logístico en torno a los contenedores que se le entregan a los clientes para el proceso de importación. Me encargo también de la parte de pricing. Pricing básicamente es cotizaciones de proyectos. Para que tengan una idea, cotizar la importación del parque eólico o cotizar la importación de los equipos que se utilizaron para la ampliación del canal o para la minera, y también la repatriación de esos equipos hacia sus países de origen. Entonces, a eso me dedico. eh, Principalmente, pues me vinculo mucho con esta parte de tipos de commodities, eh, arribos de la carga, envío de contenedores vacíos a los clientes para que ejecuten los procesos de importación, comunicación con las autoridades, todo lo que tiene que ver con salud animal, consumo humano, vacunas. O sea, es un trabajo que tiene vínculo a nivel de cualquier tipo de carga que ustedes se pueden imaginar, incluso eh, animales vivos, en un proceso de exportación de animales vivos. A eso, en eso me vinculo, ¿no? Entonces, yo espero que durante las clases que nos podamos ver, yo pueda transmitirles a ustedes todo mi conocimiento o lo máximo que pueda para que tengan una idea, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver la primera presentación. Esa presentación ya está publicada, es el tema número 1. Y básicamente trata sobre cuándo inicia este proceso y por qué inicia un proceso de exportación. Bien. Es importante que ustedes me dejen saber si tienen alguna duda sobre algún término. Yo voy a tratar de ser lo más explícito posible utilizando lenguaje básico. Eh, una que otra palabra técnica se las voy a explicar, pero si no les queda algo claro, les pido por favor me dejen saber qué palabra o qué término ustedes consideran debamos ampliar un poco más. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Me confirman por favor si ven la presentación. Sí. Ok. Correcto, Entonces, sí, señor. ingeniería de la exportación. Ustedes se preguntarán primero cómo inicia esto, cuándo se da. En esta imagen, más que tener un símbolo de interrogación, es para que ustedes tengan la idea de qué tipo de cargas se pueden exportar. En esta imagen vemos a su mano derecha una nave, un barco. Sobre ese barco vemos una serie de cajas de diferentes colores. Estas cajas son llamadas contenedores marítimos.
más allá, en esa misma foto del barco, ven especies de unas máquinas sobre el barco, son unas excavadoras. O sea que el proceso de exportación involucra cualquier tipo de carga, cada una tiene una característica distinta. En la imagen de la izquierda, donde inicia el símbolo de interrogación, ven unas cajas blancas, unos contenedores blancos. Esos contenedores blancos que sobresalen dentro de la imagen, a diferencia de los otros que son rojos y son azules, tienen una característica distinta y es que son contenedores refrigerados para cargas perecederas, para cargas como plátanos, piñas, banano, plátano, ¿no? Cualquier carga que requiera mantener refrigeración. ¿Por qué son blancos? Porque es la manera en que a nivel de una terminal portuaria podemos nosotros segregarlos de una manera distinta, tratarlos de una manera especial porque requieren ser conectados a un plug, a un enchufe, como quieran llamarlo, para generar electricidad. A nivel aéreo es exactamente lo mismo a nivel documentacional, lo único que los documentos adquieren diferentes nombres. Entonces, ¿cuándo inicia, ¿cuándo inicia este proceso? Básicamente, el proceso de exportar inicia con una necesidad, ya sea de que usted esté emprendiendo algún proyecto en donde la materia prima es más barata traerla a su país, usted está haciendo un proceso de importación. O si usted está emprendiendo un proyecto de venta de jengibre o de un producto no tradicional como la papaya, y usted se ha dado cuenta que ese producto en el exterior tiene un costo superior al precio local y usted va estudiando ese mercado y ve la posibilidad entonces de sacar ese producto de Panamá y venderlo al exterior. Entonces, en ambos casos son necesidades, ya sea de que usted quiera vender un producto o servicio afuera o porque usted quiera adquirir un producto del exterior y traerlo a Panamá para poder consumirlo. Entonces, este proceso básicamente se genera en una necesidad. Pero, ¿cómo hacer este proceso? Imagínense que ustedes fueran contratados el día de mañana por una empresa de carga, eh, teniendo como base esta materia, y a usted se le da la posibilidad de iniciar un proceso de exportación de cero. En realidad, ¿a quién le interesa eso? En realidad, la gente solamente compra productos, muy pocos se interesan en saber dónde vino la camisa o cómo fue el proceso de manufactura de esa camisa, si la camisa vino sin botones, como un producto semiterminado y en zona libre le pusieron los botones a la camisa, o esa marca que tienen los jeans en la parte de atrás, que identifica si es Tommy Hilfiger, si es, qué sé yo, Lacoste, cualquier marca, y ese producto viene a Panamá. Normalmente una persona común y corriente no le interesa saber ese proceso, no le interesa más que comprar el artículo. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso de exportación? Usted normalmente tiene que saber que usted va a tener dos alternativas para hacer este proceso. La primera alternativa, como lo plasmo en este slide, es hacer una reserva de exportación. Imagínense como cuando ustedes van a un resort, ustedes tienen que hacer una reserva para ir. Usted tiene que hacer una reserva en una empresa que se dedique a este proceso, porque usted es solamente la persona natural o la persona jurídica que va a entregar la mercancía para que se ejecute el proceso. Usted no es el que va a hacer el ejercicio del transporte. Entonces, dentro de este proceso de reserva, usted va a tener dos alternativas: vincularse a un agente forwarder como camino número uno, o vincularse con una agencia naviera o una aerolínea de carga. Ustedes han escuchado alguna vez de DHL, de la empresa DHL. Sí, Correcto. Han escuchado de UPS o UPS. Han escuchado de Miami Express. Eh, ¿Qué otra empresa de carga? Kuehne+Nagel, FedEx. Han escuchado de ellas, ¿no? sí. Correcto, correcto. Estas empresas son agentes de cargas
también conocidos en inglés como forwarders agents, que son básicamente empresas cuyo servicio principal es la explotación o reventa de, de un movimiento de carga de un punto A a un punto B utilizando recursos externos. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de alguna vez enviar una encomienda al interior, si tienen familia en el interior o si ahorita mismo están en el interior y quieren mandar una encomienda a Panamá o viceversa. Hay diferentes empresas locales que se dedican a este servicio. Uno Express, Flete Chavales, Ferguson. Entonces, usted paga para ese envío una tarifa. Esa tarifa es el flete. Entonces, ¿qué hacen los agentes de carga? Los agentes de carga básicamente revenden el flete aéreo o el flete marítimo basado en la decisión de ustedes. ¿Revenden de quién? Revenden de las grandes multinacionales más grandes que ellos. Por ejemplo, DHL es una multinacional a nivel global, pero muchas de estas empresas como DHL dependen de otras empresas. Por ejemplo, puede ser que DHL ocupe a Copa Courier para mandar los sobres de los servicios que tengan, ¿no? O puede que utilice a KLM Cargo para mandar una obra de arte a Ámsterdam. Entonces, KLM Cargo le da una tarifa de exportación a DHL y DHL básicamente le pone un poco más de ingrediente a ese flete y le saca un margen de ganancia porque ellos van a hacer gran parte de la operación por usted. Bien, entonces, cuando ustedes escuchan agencias navieras, ahí sí me pasó, pero pueden también ser vinculadas como aerolíneas o agentes o líneas de carga, son las empresas multinacionales que ustedes conocen como KLM, como Delta Airlines, como American Airlines, que tienen, digamos, un departamento que también se dedica, aparte de llevar pasajeros, se dedica a la parte de carga. Entonces, a eso nos referimos aquí para que tengan una idea un poco más clara, para que la asocien automáticamente con estas imágenes. Agentes de carga, FedEx, Panalpina, DHL, UPS, Kuehne+Nagel y Airbox Express. ¿A qué se dedican estas empresas? A ofrecer servicios multimodales de envío y transporte de carga. Entonces, con un agente de carga, usted tiene la posibilidad de decidir si mandar su proceso de exportación en una modalidad aérea o en una modalidad marítima o en una modalidad terrestre. Modalidad terrestre aplicaría localmente a cualquier tipo de carga que usted quiera mandar al exterior, o sea, fuera de Panamá, a nivel de Centroamérica, porque de Panamá a Colombia no podemos subir. Así que todo lo que es terrestre desde Panamá va desde aquí a todo lo que es Centroamérica, lo que incluye Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, etcétera. Entonces, ellos tienen esta facilidad. Tienen la facilidad dependiendo del tipo de su carga, ofrecerle a usted la modalidad que mayor le convenga en base a sus necesidades, ya sea de tiempo, de dinero, de urgencia, así que usted decide en qué modalidad va a movilizarlo. Cuando hablamos de agencias navieras, estamos asociándola a estas marcas. Cuando hicieron la ampliación del tercer jugo de esclusas, el primer barco que transitó fue el Cosco Shipping Panamá. Esa es una línea naviera, una agencia naviera. ¿Qué diferencia tiene una agencia naviera de un agente de carga? Básicamente, los agentes de carga en el 99.9% de las veces no son dueños de las modalidades de transporte de servicios que ellos ofrecen. ¿A qué me refiero? Aquí es posible que usted haga un proceso de exportación con DHL, pero DHL no necesariamente es dueño del troco del camión que está haciendo el proceso de exportación. Y es probable que si usted lo coge marítimo o aéreo, tampoco es dueño del barco, ni es dueño del contenedor, ni tampoco dueño del avión, ni del embalaje, ni del tipo de contenedor aéreo que se está utilizando para el envío de su carga. Básicamente ellos revenden, y sus activos son otros completamente distintos. Ellos no les interesa tener una flota propia, tampoco les interesa tener un gran barco para movilizar su carga cuando pueden utilizar
los espacios de contenedores que les ofrecen estas agencias navieras. Entonces, estos agentes de carga trabajan conjuntamente con las navieras para llenar estos barcos de carga en un proceso de exportación. Entonces, cuando escuchen esta palabra navieras, la van a asociar con estas marcas: Maersk, Evergreen, MSC, que es Mediterranean Shipping Company, Seaboard Marine, APL, SIM y King Ocean. Estas son solamente algunas de las tantas que pueden estar llegando a Panamá. Bien. En un proceso de exportación hay datos importantes que se deben considerar antes del inicio del proceso. Por ejemplo, tenemos el tipo de mercancía. ¿Qué nos puede decir el tipo de mercancía? Si la mercancía es frágil, nos dice también si la mercancía es perecedera, o sea que si tiene una fecha de caducidad, si requiere refrigeración o si requiere un trato especial. Si es peligrosa, también. Dentro de cargas peligrosas, ¿qué les viene a la mente a ustedes cuando escuchan esta palabra? ¿Qué tipo de carga podría ser peligrosa en un proceso de exportación? ¿Tienen idea? Serían las cuestiones de cosas químicas. Claro que sí. Todo lo que es fertilizantes, todo lo que es insecticidas, herbicidas, todo lo que involucre químicos entran en categoría de carga peligrosa. Pero también estas cosas, por ejemplo, este desodorante entra también como carga peligrosa. Si se dan cuenta, en la parte de atrás tiene un logo, tiene un logotipo que es explosivo. Entonces, nosotros en nuestros hogares utilizamos productos que entran dentro de la categoría de peligrosidad. También como por ejemplo, esta gel alcoholada, también por tener alcohol, entra dentro de una categoría de carga peligrosa. Un perfume, e incluso a una botella de licor, el que sea, vodka, seco, ron, entra en categoría de carga peligrosa. Entonces, el tipo de mercancía, saber el tipo de mercancía es bien importante para poder determinar qué tipo de contenedor se va a utilizar y si es peligrosa, cómo se va a poder transportar. Para que tengan una idea un poco más amplia de la parte de cargas peligrosas, cuando ustedes hacen supermercado, normalmente a nosotros nos separan las carnes por un lado, el detergente en polvo y el cloro o los desinfectantes en otra parte, para que no haya una contaminación cruzada de olores. Cuando ustedes llevan esos productos a sus casas, ustedes los colocan también de manera separada. ¿Bien? De pronto tendrán en la cocina un espacio habilitado para lo que es detergentes, jabones líquidos o desinfectantes líquidos, y es completamente distinta a la de los productos enlatados o productos secos como frijoles, etcétera. Entonces, ese ejercicio que nosotros hacemos por sentido común, porque ya hemos tenido la experiencia de la contaminación cruzada de un detergente con un café o un detergente con arroz, y es lógico que va a haber una contaminación de olores, usted decide separarlos. Ese proceso de separarlos en un proceso de exportación se llama segregación de carga peligrosa, que las hacemos con sentido común. O sea, un niño adquiere ese conocimiento de sus padres, sus padres lo han adquirido de sus papás o de sus abuelos. Entonces, eso en la vida real tiene un sentido y está realmente ya estipulado por un código internacional que es el código IMDG. IMDG, siglas en inglés, que significan International Marine Dangerous Goods Code. Ese mismo código de cargas peligrosas es el que a nosotros nos aplican cuando viajamos en avión, en donde nos dicen que que líquidos o productos líquidos superiores a 100 ml deben ser puestos en la maleta o en el equipaje, y no pueden ser llevados en el equipaje de mano, sino que tienen que ir a la bodega del avión. Entonces vemos que poco a poco esta cosa va cogiendo forma, y hay cosas que por sentido común hemos estado haciendo
que en un proceso de exportación son muy funcionales. Entonces, este código básicamente en un proceso de exportación nos dice, ok, Alfredo, si tú tienes un contenedor con diferentes cargas, porque vas a abrir una tienda y en tu tienda vas a vender productos secos, comestibles, y también para hacer la apertura de tu empresa, de tu centro comercial, vas a adquirir también otros productos que no son comestibles, pero también son secos, como algún detergente líquido, algún limpiador de zapatos líquido o acetonas, o vas a tener una sección en donde las damas van a poder comprar insumos para hacerse el manicure o el pedicure. Entonces, este, en esa unidad de transporte, en esa carga, en esa caja donde va a venir la carga, tiene que haber una segregación. Una segregación básicamente consiste en que, Alfredo, primero vamos a cargar todo lo que pueda generarnos olores. Va la acetona, van los líquidos de uñas, van los perfumes, va todo eso primero a ser cargado dentro del contenedor. ¿Cuál es el contenedor? Este azul que está aquí. Bien. Luego de que cargamos todo lo que pueda generarnos olor, vamos entonces a tratar de hacer acondicionar la parte que falta por llenar con una pared, que bien puede ser de un foam o una bolsa inflable con aire, que a nivel de exportación es muy común, que básicamente nos va a dar un espacio entre toda esa carga que puede generar olores, con la otra carga que en realidad es del consumo humano. Entonces, esa es la segregación y es muy utilizada en un proceso de exportación. Otro dato importante que ustedes deben considerar en un proceso de exportación es el origen y el destino. ¿Por qué es importante el origen y el destino? Primero, porque va a ser la base para la cotización del flete. O sea, cuánto nos va a costar ese movimiento. Segundo, porque puede que el país de exportación, o sea, Panamá en este caso, tenga algún tratado de libre comercio con el destino, con el país de destino final de la carga. Entonces, esto nos facilitaría los procesos de ingreso de ese producto al país, porque hay un TLC. Bien. Entonces, si el producto que nosotros estamos exportando en el TLC tiene como regulación un impuesto de cero, aún más fácil es ingresar ese producto. Así que las barreras arancelarias para poder nacionalizar el producto van a ser menos. Entonces, el origen y destino es importante para saber todo ese tema beneficioso de las leyes del TLC. Y si no hay TLC, básicamente investigar cuáles son los requisitos que requiere ese país, ese destino final en donde estamos mandando la carga, para que nos puedan dar un sí, ingresa la mercancía a nuestro país en el destino final. Las cantidades es solamente la referencia para determinar el tamaño del contenedor que vamos a utilizar, o sea, el contenedor marítimo que vamos a utilizar. ¿Por qué lo enfatizo o por qué esta clase, si lo ven, lo estamos enfatizando en marítimo? Porque normalmente esta caja azul que dice contenedor, usted la va a recibir en su bodega para hacer el proceso de exportación. Pero si usted decide hacer una exportación aérea, a usted no le van a mandar un contenedor aéreo a su casa o a su bodega para que usted eche la carga ahí. Usted tiene que llevarla al hangar, a la sección de carga en la siesta de Tocumen, en el aeropuerto de Tocumen. Entonces, es más fácil, digamos, entender este proceso de exportación a nivel marítimo que a nivel aéreo, porque al momento de que usted entrega la carga al hangar, usted no sabe qué pasa por allá, o sea, qué proceso lleva esa carga. Usted como persona natural, de pronto yo sí podría decirle qué sucede posteriormente a la entrega, pero el procedimiento se vuelve un poco más táctil cuando usted lo hace marítimo, porque usted ve el contenedor en su bodega, usted ayuda a la carga de la mercancía al contenedor y toda la información documentaria usted la tiene que preparar y usted sabe cómo usted va a almacenar la carga en ese contenedor para que cuando llegue a destino final no llegue destruida. Hasta este momento, quiero saber, me gustaría saber si tienen alguna pregunta.
No por mi parte. Tampoco, profesor. Todo claro. Ok, entonces ahora voy a explicarles la parte del camino número 1. ¿Qué hace el camino número 1? El camino número 1 para una persona que es novata en un proceso de exportación es el camino más fácil. ¿Por qué es el camino más fácil? Porque cuando usted escoge un agente de carga, como DHL, como Cunenagel o Panalpina, usted delega el proceso de exportación. Usted como empresa simplemente le dice a DHL, yo quiero exportar tantas cajas de papaya. Mi cliente final está en Canadá. Este es mi cliente final. Mi papaya está en La Chorrera. Ya averigüé el embalaje, la caja que voy a utilizar, el embalaje de cada papaya también ya lo investigué. Tengo una zafra es el proceso de cultivo de toda la fruta. Tengo una zafra que me estima, voy a sacar 450 cajas de papaya. Entonces yo quiero que tú me hagas a mí el proceso de exportación. Entonces, ese procedimiento, cuando usted lo ejecuta a través de un agente de carga, es súper sencillo porque ellos lo hacen todo por usted, pero es muy costoso porque por cada movimiento que el agente de carga haga por usted, usted tiene que pagárselo. Cada movimiento, o sea, cada cotización, cada documento que le imprima, usted tiene que pagarlo. Bien. Entonces, con la información que usted le proporcione al agente de carga, como por ejemplo en el slide que estábamos comentando sobre el tipo de carga, cantidad, destino, origen, etcétera, ellos van a iniciar un proceso de cotización. Estos grupos de imágenes que están, estos grupos de personas que están en la imagen en unos círculos de colores, van a representarnos en este slide cada grupo, cada círculo, una línea naviera. Una empresa como Maersk, una empresa como Evergreen, etcétera. Cada uno de esos grupos es una empresa completamente distinta. Es probable que muchas de ellas tengan barcos que vayan al destino final de su carga, pero cada una va a tener un precio distinto en el flete que le va a dar en el servicio. En ese proceso de cotización, la empresa que usted coja como representante del proceso o su agente de carga va a iniciar un proceso de cotización con cada uno de ellos. ¿Ok? Yo tengo un cliente que va a exportar papaya hacia Canadá. Por favor, cotícenme cada uno cuánto me cuesta mandar un contenedor de papaya hacia Canadá. Entonces, el agente de carga empieza a recibir esas cotizaciones. Muchas de ellas usted no va a conocer como cliente cuál es el precio real, porque recuerden que ellos, de lo que ellos le ofrezcan, DHL le va a generar a usted un cargo adicional, porque es el margen de ganancia de ellos. Bien. Una vez se inicie el proceso de cotización y ya ellos tengan, el agente de carga tenga una idea un poco más amplia de cuál es el precio promedio de lo que a usted le podría costar hacer un proceso de exportación de papaya hacia Canadá, va a haber un proceso de negociación con usted. Bien, en ese proceso de negociación se va a discutir una serie de cosas, como por ejemplo el flete marítimo. En el flete marítimo usted va a conocer cuánto le cuesta a usted hacer el envío del contenedor hacia Canadá. Obviamente, el contenedor no va a llegar a su bodega, no va a llegar a Chorrera para que usted lo llene de papaya, no va a llegar volando. Va a requerir un truck, va a requerir una mula que le lleve ese contenedor a usted desde el patio del puerto, en el área de vacíos, hasta su finca en la Chorrera. Y ahí ahí van a empezar a generarse los gastos de adicionales, los gastos extras. Entonces ahí se nos genera un cargo de acarreo. Cuando usted termina de hacer la estiva o la carga de las cajas de papaya en el contenedor,
Usted cierra la puerta del contenedor y usted tiene que ponerle un precinto, un sello. Un sello viene siendo, puede ser un cable diseñado para esto, o puede ser, los sellos marítimos normalmente son como winches. Entonces se han visto los winches que alguna gente le pone, digamos, a las copas de los carros en el ring para que la copa no salga disparada. Eso es como, así más o menos son los sellos marítimos, como un winche, pero ese winche tiene una numeración. Entonces esa numeración es la que va a ponerse en el documento de exportación que muestra el proceso, y ese contenedor tiene que llegar con ese mismo winche que tiene esa misma numeración. Eso es lo que va a respaldar en el proceso que el contenedor no se haya abierto. ¿Bien? Se va a discutir también cuáles son los posibles gastos adicionales portuarios. ¿Qué necesita un contenedor refrigerado para poder seguir refrigerando una carga? ¿O qué requiere una nevera para seguir enfriando la comida? Señores, Gas. La aparte energía del eléctrica. gas, energía eléctrica. Entonces, si es papaya, esa papaya tiene que ir a un contenedor refrigerado. Y ese contenedor refrigerado requiere, sí, gas, y también requiere energía eléctrica. Y esa energía eléctrica en los puertos no es gratuita. Entonces, uno de los principales gastos adicionales que vamos a tener en este proceso de exportación de papaya va a ser electricidad. Si nuestra carga es de gran valor y requiere ser posicionada en la terminal aeroportuaria o la terminal portuaria, en un lugar con circuito cerrado, cámaras de circuito cerrado 24 horas, automáticamente nos genera un cargo de seguridad. Si ahora con el COVID los puertos están fumigando todos los contenedores que salgan y entren al puerto, y ese proceso de fumigación es obligatorio para cada uno y tiene que ser pagado por ustedes, por el exportador, es un cargo adicional. Y así, o sea, hay sin fines de cargos que no se imaginan que las terminales pueden crear. Incluso si se genera un proceso en el proceso de entrega del contenedor en la exportación, hay algún atraso y hay una congestión de contenedores en la entrada de la garita, y esa congestión causa un retraso a la operación per se logística del puerto o del aeropuerto, automáticamente nos cobran un cargo adicional por congestión, y así sucesivamente. Otro de los gastos que se van a discutir acá son los gastos de documentación. Estos gastos de documentación básicamente se crean para poder cobrar el servicio de la transcripción de los datos del embarque. Porque cuando usted da la información, usted la puede dar por correo electrónico o la puede dar de manera verbal, así como estamos hablando. Pero ese detalle de la información de la carga se tiene que transcribir en un documento legal, que es el contrato de transporte o conocido como en inglés Bill of Lading, eh, también conocido en español con otro nombre, que es el conocimiento de embarque. Entonces, la transcripción de ese documento cuesta, ¿cuánto cuesta? Entre 50 y 75 dólares. Sí, que es un poquito de letras ahí, pero hay que pagarlo. Tipo de movimientos. En este proceso se discute cómo va a ser el movimiento de acarreo. Bien. Cuando usted escoge un agente de carga, el agente de carga le va a hacer a usted todo. Todo lo que usted solicite y diga que sí. Pero usted puede decidir también en este proceso que no se lo haga todo, sino que nada más le haga el envío desde el puerto A al puerto B. La recolección del vacío, el llenado del contenedor con la carga y el retorno del contenedor lleno al puerto y la entrega del contenedor lleno al consignatario en el destino final puede que quede bajo la responsabilidad suya con un proveedor externo. Puede ser que usted tiene un compadre que es mulero y que tiene la facilidad de hacerle el acarreo, y usted no le va a pagar a la gente de carga por un acarreo cuando usted lo puede hacer de una manera más barata con algún contacto. Entonces, cuando se habla de tipo de movimiento, básicamente es establecer
los niveles o los alcances que va a tener el agente de carga en este proceso. Si usted quiere que yo le lleve la carga a la puerta de su consignatario y se la recoja en la puerta suya, su movimiento es door to door, o sea, puerta a puerta. Si usted no quiere ni que yo le lleve el contenedor a su bodega, ni tampoco quiere que se lo lleve ya en destino final a su consignatario, su movimiento entonces es de puerto a puerto, o en aéreo de terminal a terminal, o de aeropuerto a aeropuerto. Entonces, es importante tener claro este término, el tipo de movimiento, porque nos van a ayudar a ahorrar. Ahora bien, cuando hablamos de acarreo y sobre todo en marítimo, y usted tiene un compadre que le puede hacer el acarreo, su compadre o su amigo tiene que estar debidamente registrado como una empresa de transporte en la terminal portuaria dedicada para ese servicio. Si su colega no está debidamente registrado, el contenedor nada más lo va a poder llevar hasta la garita. Y de la garita hacia adentro va a tener que ocupar otro servicio del puerto que en realidad va a ser un poco más costosa la operación. Así que tiene que estar consciente de que si usted va a utilizar una persona externa, esa persona tiene que haberse registrado en la terminal aeroportuaria o portuaria. Y para hacer ese proceso de registro, las terminales portuarias y aeroportuarias tienen sus requisitos, como por ejemplo le exigen al transportista o al mulero pólizas de seguro de daños a terceros altísimas. Le pide también que si el tractor o la mula va a tener diferentes choferes, tiene que llevar las licencias en foto de todos los transportistas para que vean, ok, José Vanega está aquí registrado, dale, pasa. Ok, Alfredo, esto también está, otro día llega Alfredo con la misma mula, ok, pasa porque tú estás aquí en la lista de las que puedes manejar esa mula. Si alguien que no está en esa lista maneja el tractor un día o la mula un día y llega al puerto de un contenedor, el contenedor no va a poder entrar. Porque para poder registrarse ellos requieren una capacitación. Entonces, si no ha cogido la capacitación y no tiene los seguros y no tiene todo lo demás, no va a entrar a la terminal. Otra parte que se discute también es el tipo de flete. Les comenté hace un rato si alguno de ustedes había mandado carga o algún paquete al interior o del interior hacia Panamá. Entonces, a nosotros siempre nos preguntan, ¿usted va a pagar aquí o va a pagar allá? Bien, cuando usted dice voy a pagar aquí, automáticamente eso a nivel del proceso logístico se llama un flete prepagado. Flete prepagado, porque usted está pagando aquí. En inglés también conocido como prepaid, flete prepaid. Bien. A nivel, si usted escoge pagar todo en destino final, su flete entonces es por pagar en destino. Y eso en inglés se conoce como un flete collect, como por colectar. Entonces, independientemente de cuál de estos escoja usted, la carga se va a ir. Si usted escoge un flete collect, eso significa que en el proceso del envío de las papayas hacia Canadá, las papayas se van a ir, llegan a Canadá. Y usted no paga ni un real aquí. No paga ni un real. Eso se fue. Pero la carga va a ser digamos, el respaldo para la empresa la empresa de transporte que hizo el envío. Si usted no le paga a ellos no le van a dar una liberación de la carga. Sí que se pudre, sí se pudre, pero si se pudre, yo tengo un seguro que me puede pagar esto. Y si me la abandonas, yo puedo hacer una venta de salvamento y buscar al mejor postor que me compre esa papaya, como naviera, o como agente de carga, o como línea aérea de carga. Bien. Entonces, en tipo de flete, acuérdense que hay prepagado o el por colectar, en inglés se le llama flete prepaid y el otro flete collect. Puede ser que en una exportación usted tenga un flete combinado, o sea, que usted tenga un flete prepagado y un flete collect.
Eso quiere decir que usted paga de alguna manera un porcentaje o algunos de los gastos adicionales portuarios en origen, pero el flete marítimo, la parte que más genera costos, se pagan en destino final por parte del consignatario. ¿Ok? Entonces, esa es decisión netamente suya. Tan pronto usted confirme todo este detalle, a usted se le va a proporcionar una hoja de booking. La hoja de booking, usted va a proporcionar la información básica de la exportación. Usted va a poner aquí quién es el embarcador. ¿Quién es el embarcador? Es la persona que está exportando la carga o persona natural jurídica que está exportando la carga. Usted va a poner aquí quién es el consignatario, o sea, quién va a recibir la carga. Y va a detallar de manera muy superficial el proceso. Va a poner un tipo de mercancía. Aquí lo vemos, va a poner un tipo de mercancía. En este renglón, como pueden observar, no alcanza para escribir mucho. Pero en realidad en esta solicitud de booking, simplemente le piden a ustedes que diga, que nos explique o nos dé una frase resumida de lo que usted está enviando. Por ejemplo, si hablamos de la papaya, podríamos poner papaya directamente porque es una frase sencilla, una palabra sencilla. Pero si usted está mandando diferentes productos cárnicos congelados, o sea que usted va llevando en ese contenedor tanto filetes de res, filetes de cerdo, diferentes piezas de cortes de cordero y aves. En esta parte, en tipo de mercancía, usted pondría productos cárnicos varios o productos cárnicos congelados. O sea, ahí no va a especificar en realidad qué es el producto. ¿Bien? Con el agente de carga, usted, este documento no lo va a llenar nunca. Esto es parte y responsabilidad de lo que hace la agente de carga. Donde usted sí la va a tener que llenar cuando usted utilice una naviera o una aerolínea, o sea, cuando usted vaya directo a uno de ellos. Porque ellos en realidad, el negocio de ellos es mover la carga, más no le interesa mucho el tema de la inducción al llenado de estos documentos. Ellos prefieren trabajar directamente con un agente de carga que ya tiene sus clientes y el agente de carga le da, digamos que masticado la información y ellos ejecutan. Si observan este documento, también nos hacen una serie de preguntas, como por ejemplo, si nuestra carga está asegurada y nos dan dos opciones, sí o no. Esto es una pregunta simple que un agente de carga y que una naviera le hace a un cliente para poder saber a qué se está enfrentando. A un cliente que no tiene una póliza de seguro y que si hay un accidente no lo va a respaldar a él como tal, porque no está asegurado. Es como cuando usted compra un vehículo nuevo y no lo asegura. Usted se estrella y usted pierde porque no hay un seguro que lo respalde. Entonces, aquí básicamente usted tiene que escoger una de las dos opciones, sí o no. Si su contenedor está asegurado y usted pone un sí, eso no significa que le van a pedir que nos dé, cuando dice el contenedor es la carga, ¿no? Cuando te pone sí es que su carga está asegurada, tampoco le vamos a pedir que nos mande copia de la póliza. Simplemente aquí usted está declarando en un documento legal que usted tiene su carga asegurada. ¿Con quién? ¿Quién sabe? Si usted pone no, mi carga no está asegurada, automáticamente el vendedor le va a sugerir a usted adquirir una póliza de seguro por viaje. Bien, y basado en lo que usted considere que cueste su carga, usted puede adquirirlo. Bien, escuchen lo que acabo de decir. Basado en lo que usted cree cueste su carga, usted lo va a adquirir basado en lo que usted cree. Tampoco le vamos a exigir a usted que nos mande una factura comercial para saber cuánto costó su carga. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que esto le da la posibilidad al cliente de manejar diferentes precios de su carga,
pero a la línea o a la aerolínea no le interesa porque entre mayor costo sea su carga, mayor es la prima de seguro. Y el negocio de ellos es venderle a usted el seguro como un valor agregado. Bien, es como que si usted se comprara un Yaris, Toyota Yaris, que sé yo, puede estar en $18,000 y usted lo quiere asegurar por $50,000. ¿Qué pasaría ahí? El carro usted lo asegura por 50,000, o sea que si usted estrella ese carro, le pagan $50,000. Eso en la vida real es imposible. Primero porque las aseguradoras saben cómo se maneja esto. Pero a nivel de carga sí es posible. O sea que usted puede decidir qué precio de seguro le va a dar a su contenedor. ¿Qué da cabida o qué dio cabida a esta situación? Antes de seguir avanzando en este tema, yo les voy a hacer un paréntesis para compartirles cómo se aseguraba la carga antes, cuando las navieras y las aerolíneas no se vinculaban con el tema de seguro de carga. Antes, cuando usted hacía un proceso de exportación y usted metía la carga en el contenedor o la llevaba al hangar en el aeropuerto y en el puerto le daban a usted como un documento que es como un acuse de recibo de que usted el contenedor o la carga le entregó en el hangar o en el puerto. Iban con ese documento de respaldo, de confirmación de recibo, iban entonces a una empresa aseguradora, ya sea aseguradora Ancon, qué sé yo, cualquier empresa que venda seguros. Entonces llevaban la factura comercial, llevaban, que es la que dice cuánto costó la carga, y llevaban entonces el acuse de recibo de la carga en el puerto o en el aeropuerto. Y se emitía entonces un documento legal que decía que la carga estaba asegurada. Pero ese documento, que hoy día es una póliza, no se emitía el mismo día que usted hacía el trámite. Empezaba a valer o a tener validez 24 y en algunos casos 48 horas después. ¿Qué sucedía? Que había gente que hacía exportaciones hacia Colombia, hacia Costa Rica, y el tiempo de viaje es relativamente corto. En aéreo es 1 hora y en marítimo son 12 horas de navegación. Entonces, si la póliza de seguro se emitía 24 o 48 horas después, eso significaba que si el avión se caía o explotaba o había un incidente con la carga en la modalidad que fuera, todavía no iba a estar respaldada por un seguro. Entonces, las navieras y las aerolíneas de carga vieron una oportunidad en el tema de aseguranza de carga y ellos se asociaron con algunas aseguradoras para ofrecer el servicio de aseguramiento de carga en el sitio, ahí mismo donde el cliente firmó el flete, ahí mismo donde se hizo el deal, se amarraba el cliente con el tema. Entonces, ya esta parte de aseguranza de carga se ha dejado como un valor agregado para las empresas que se dedican a este rubro. ¿Ok? Entonces, cerrando el paréntesis, hoy día, como la empresa de carga o el agente de carga o el forwarder, como quieran decirlo, tiene vínculo con la parte de aseguranza y no le dan al cliente, no le exigen al cliente mayor información al principio del ejercicio, muchos empresarios trataron de aprovecharse de las líneas aéreas y de las navieras en torno a que yo traía, por ejemplo, yo me traía un contenedor de India con algodón. Ese algodón tenía un costo en la India de menos de $200, pero ese algodón me llenaba todo el contenedor con algodón y tenía un peso de 4,000 kilos, por ejemplo. Eso era carga, yo la podía declarar como materia prima. Entonces, yo por jugar, como dice el buen panameño, por jugar vivo,
yo le decía en el proceso de importación en la India, a la línea naviera, y la carga, en India era una exportación, pero para mí en Panamá era una importación. Yo le decía a la empresa que me vendía el algodón que el flete yo lo quería prepagado, perdón, colete, o sea que yo pagaba acá, y que me asegurara la carga por $100,000. Pero la carga me costaba 200 en la India. Entonces, cuando esa carga llegaba a Panamá, se hacía todo el trámite de documentario, la introducción al país, todo lo demás, y amarraban los embarques puerta a puerta o hasta el puerto. Y yo como empresario, juega vivo en Panamá, esto es un mero ejemplo, yo tenía un colega que tenía un registro de una mula en el puerto y yo le decía, ok, yo traigo un algodón, disculpen, parece como que se cayó. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok. La presentación no, ¿verdad? ¿No la ven? Ahora sí. Presentación, ¿no? Ok, ya la estoy presentando de nuevo. ¿Me confirman? No se ve. ¿No se ve? Ahora sí, ahora sí. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Que yo me asociaba con mi colega Alfredo y yo le decía, hey Alfredo, yo estoy trayendo un contenedor de la India con algodón. Mi almacén es en Changuinola. Vamos a hacer un negocio. Yo a la carga la aseguré por $100,000. Cuando tú retiras el contenedor y llegas al cruce de Hualaca, me avisas, aguantas un ratito ahí para que te agarre la noche en el camino de Hualaca a Changuinola. Y cuando estás en tal cerro por allá, suéltame el contenedor. Haz que el contenedor se vaya por un barranco y procura hacerlo en un lugar donde no haya cobertura de celular, ni haya gente viviendo, y haz que ese contenedor se encienda, haya un proceso de una explosión. Llévate un diésel, llévate lo que tú quieras, tírame ese contenedor y después le tiras fuego y enciéndelo. Entonces, Alfredo, como era colega de la misma lacra que yo, en el ejemplo Alfredo decía, pero ¿cuánto me va a tocar a mí? Yo te voy a dar $20,000, dame ese ejercicio y yo te pago $20,000, igual si el seguro va a pagar. Entonces Alfredo se prestaba como transportista para hacer este tipo de ejercicio, este tipo de situaciones, y el contenedor al día siguiente aparecía en un lugar X en la carretera incendiado, o a veces ni siquiera lo tiraban un volantín, sino que decían que se le había explotado una llanta y que esa llanta causó que el ring causara una chispa y había gasolina y se incendió, y que él logró desenchufar el cabezal del chasis y que el cabezal de la mula no sufrió ningún incidente, pero el contenedor se prendió por completo y la carga todo quedó dañado. Entonces, ¿qué hacía la empresa de carga? Le pagaba a Diego los $100,000. Diego entonces repartía la plata con Alfredo y se ganaba $80,000. Eso pasó en Panamá muchas veces. Y le pasó a más de 5 navieras en Panamá. Entonces se dieron cuenta que, hey, ahora que vamos a asegurar, tenemos que pedirle al cliente algo, o si no le queremos pedir la factura comercial, al menos si vamos a asegurar, tenemos que hacer una inspección en el proceso de estiva. Sí, yo no te voy a pedir factura, pero yo necesito que vaya un colaborador mío en el proceso de cargue, en el proceso de cargue, para asesorarme que tú lo que estás mandando ahí es. Entonces ya sí son un poco más precavidos en que si es algodón que vas a exportar o a importar, imposible que te cobren, que te acepten una cotización, perdón, una prima de seguro por $100,000. Eso para que tengan una idea de lo complejo que es esto. ¿Sí? Entonces, si nuestra carga es refrigerada, como el ejemplo que le acabo de decir, que es la papaya, también aquí en este documento nos piden una temperatura.
esa temperatura va a ser, es variable al commodity o a la carga que estemos haciendo, que estemos enviando en el proceso de exportación. En nuestras casas, normalmente en el mismo congelador, en la misma nevera, mezclamos diferentes productos. En un proceso de exportación esto no es posible. De aquí radica la incógnita de que por qué los productos nos duran menos en la casa que en el supermercado, porque en el supermercado ustedes ven que la banana, el guineo está en un lado, los vegetales están en otro. El pH de las frutas son distintos. Entonces, cuando ustedes van al Rey, es difícil que ustedes sientan olores a las frutas. Ustedes no sienten el olor a piña, por ejemplo, pero cuando van a un mercado público en donde no hay una refrigeración, ustedes sienten el olor a piña o sienten el olor a mango, porque en la atmósfera en que se tratan los productos en un lugar con refrigeración, como un supermercado, como Rey o Tribe Smith, es distinto a un lugar en donde no hay una refrigeración y el producto como tal, en este caso la fruta, tiene un proceso de estrés y ese proceso de estrés, ese proceso de estrés le causa un proceso de condensación y deshidratación que la genera en olores. Entonces, cuando ustedes huelan la piña, huelan el olor al mango, eso no es nada más y nada menos que es que la fruta está estresada, porque a nivel de una exportación se van a reír probablemente para las empresas de carga. Todas estas frutas tienen vida, todas tienen vida. Entonces, es bien importante aquí la temperatura. Y ahora, hablando de temperatura, ¿cuánto ustedes creen en promedio que es la vida útil de un banano o de un guineo que está amarillo, que ustedes lo compran en el supermercado y lo llevan a sus casas? ¿Cuánto en promedio de vida útil tiene un guineo? Se fue, ¿no? ¿Escucharon la ¿Verdad? pregunta? Sí, sí, yo la escucho. Pero el tiempo de vida en realidad no sabría decirle cuánto. Por en promedio, con la experiencia que usted haya tenido alguna vez comprando guineo en la tienda o en algún lugar, desde que lo compra hasta que ya está completamente oxidado, digamos 5, Yo digo Como, que 3 a 4 días. 3 a 4 días, claro que sí, ese es el promedio. Entonces, vale la pena hacer un proceso de exportación de banano que sea cultivado en Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, y va con destino final Ámsterdam, en Holanda, y el tiempo de navegación desde Panamá, porque primero la zafra se hace en Bocas, de ahí esa banana, esos plátanos o esos guineos van en camión hasta el puerto de Manzanillo, por ejemplo, en Colón. Y del puerto de Manzanillo hasta que llegan a Holanda son 18 días de navegación. ¿Vale la pena mandar guineos en un contenedor a un lugar donde hay 18 días de navegación? Viéndolo así, no. No, Claro que no. claro. Lo mismo pasa con la piña. Lo mismo pasa con cualquier otro tipo que sea perecedero. En un contenedor refrigerado, aún usted poniendo los guineos en la nevera, se le van a madurar de 4 a 8 días, pero 18 días de navegación. Y si va aún más lejos, va a China, un barco de aquí a China en promedio está entre 25 a 28 días de navegación, yendo directo a Shanghai. Desde Panamá a Shanghai son 25 o 28 días, dependiendo de la velocidad, dependiendo de la capacidad, etcétera. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, no sería rentable mandar un contenedor hacia un destino tan distante. Pero, ¿qué pasa? Que a nivel de esta ciencia, de lo que es exportar, eh, existen varios tipos de contenedores refrigerados. Bien.
¿Qué causa la maduración en un producto de exportación? La maduración, ¿qué causa la oxidación? Básicamente, o maduración, el oxígeno. Si la fruta respira, si la fruta respira, transpira. Así que ese proceso de maduración se da con la oxigenación. Entonces, cuando usted manda una exportación marítima a un destino de 18 días de navegación, lo primero que usted tiene que utilizar es un contenedor que le elimine el oxígeno a la fruta. Es común, escuchen, es común que un cliente en China nos pida a nosotros que el banano le llegue verde a China, aún teniendo los 28 días de navegación. Entonces se cultiva hoy, se transporta mañana, se carga mañana en Colón y llega probablemente a mediados del mes próximo. Y la fruta cuando llega a China llega verde, completamente verde. Y entonces cuando llega a China es cuando empieza su proceso de oxidación o maduración. ¿Cómo se hace esto? Básicamente el contenedor juega con la información que el embarcador o que la empresa naviera le pone en su computadora. El contenedor tiene una computadora. Y le dice, y le ponemos ahí un seteo, así como ponen en un aire acondicionado la temperatura, y ahí hay una serie de códigos y todo este tema, y le dice al contenedor, bloquéame el nivel de oxígeno para que la fruta pase a un proceso de coma. La fruta se duerme por completo y al dormirse no se madura. E incluso, si el mismo cliente en China me pide 2 contenedores y me dice, Diego, yo quiero que este contenedor me llegue verde y este otro contenedor me llegue maduro, amarillitas las bananas, yo también lo podría hacer. ¿Qué hago? Que en el mismo tipo de contenedor, el que requiere llegar madura, le digo, si yo sé que el ciclo de oxidación de la banana es de 4 a 6 días y mi tiempo de navegación es 28 días, yo le digo al contenedor, programa el contenedor 22 días de invernación en donde no le dé oxígeno a la fruta. En el día 21-22, él va a empezar a darle oxígeno para que la fruta salga del proceso de coma y empiece el proceso de maduración o oxidación, como ustedes quieran decir. Para cuando ellos abran el contenedor, esa fruta esté madura. Y la otra, que la querían verde, va a llegar completamente verde. Entonces, esto es algo bien, bien interesante a nivel de carga perecedera. Y ojo, si hablamos de pinos de Navidad, ese es otro tipo de contenedor. Ese tipo de contenedor es para productos perecederos con atmósfera controlada, para aquellas cargas que aparte de ser transportadas requieren oxigenación, requieren una condición distinta. Eso se utiliza para las flores, para varios tipos de productos perecederos que requieren estar, digamos que respirando, ¿no? Y también hablando de Navidad, hablando de pinos de Navidad, los pavos y los jamones vienen en otro tipo distinto de contenedor, que ese es el que se utiliza para los niveles de congelación. No es el mismo que se utiliza para los pinos, tampoco es el mismo tipo de contenedor que se utiliza para las bananas. Son blancos los tres, pero cada uno tiene una condición distinta, una especialidad distinta. Entonces, de aquí radica el tipo de carga, destino y toda la información que habíamos comentado anteriormente. Bien. Una vez llenemos la hoja de booking, el siguiente paso aquí sería llenar el formato de bill of lading. ¿Qué es un bill of lading? ¿Qué es este documento? Este documento es el documento legal que respalda el proceso de exportación. Imagínense, no sé si se acuerdan alguna vez si dieron en español la clase donde nos explicaban las partes de una carta, que nos decían remitente, consignatario, que el que la envía, que el que la recibe, que pone esto, pone lo otro. Es exactamente lo mismo. Aquí el remitente, que es el que envía, en un proceso de exportación, lo conocemos como exportador, embarcador
y en inglés lo conocemos como shipper. Y el consignatario, que es la persona que recibe la carta, en este caso recibe la mercancía, en inglés consignee y en español consignatario. Ahí no hay escape, o sea, son dos cosas, el que envía y el que recibe la carga. Hay una parte que se utiliza para la descripción de la mercancía, aquí en este formato. También hay algunos parámetros para describir en qué va la carga. Por ejemplo, si hablamos de un contenedor marítimo, en este ejemplo, no sé si pueden visualizar, creo que no, a ver si puede verse un poco más grande. Aquí en este ejemplo, ven aquí que dice TTNU 3172932. ¿Logran visualizar eso? Sí. Bien. Esto que está aquí, por ejemplo, este es esas letras que estaban ahí representan el número de contenedor. El número de contenedores es, o sea, la caja en sí. Esa caja, ese número de contenedor siempre va a estar acompañado de 4 letras. 4 letras y 7 números, como lo pueden ver acá. TTNU. Esas 4 letras, la cuarta siempre va a ser U. Esa U viene de la palabra unit o unidad en español, unidad. Y hablamos hablamos de una unidad, nos referimos a una unidad, a un contenedor. Bien, entonces aquí se pone el número de contenedor en donde se metió la carga y todo esto que dice CN, 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 CN y SIGLOC son sellos. Son sellos para poder asegurar la carga. Me refiero a lo que les comentaba, a una cadena que cierra la puerta al contenedor, a un candado que usted haya comprado para ponerle a la puerta al contenedor, o cualquier dispositivo de seguridad que usted le haya puesto a las puertas para que no sea abierta en el proceso de exportación o en los tránsitos. Hay una descripción de mercancía, en este caso dice que son 729 paquetes de partes de computadoras. Y aquí abajo nos detallan entonces lo que cuesta ese proceso. Aquí nos están detallando en siglas lo que nos están cobrando. Por ejemplo, la sigla OFR significa Ocean Freight, Ocean de océano, freight es la palabra en inglés que en español sería flete. Entonces, Ocean Freight sería traducido como flete marítimo. Eso es lo que está costando el flete marítimo, $1,775. De ahí nos están cobrando un LSPC, que son cargos relacionados a la parte de documentación. Nos están cobrando también un BNKR, que es un cargo en inglés que define la palabra bunker. Bunker significaría en español como el combustible. Ahí pudiera también aparecer otro término como fuel, que también es combustible. Un cargo de SEC, que es seguridad, y un cargo de dry está vinculado a una parte de una inspección de rayos X. O sea, la sumatoria de todos estos costos, ¿va? El costo final de la carga. Esto es el mero ejemplo. Bien, esto es solamente para que tengan una referencia. A la gente de carga le mandarían este formato vacío y con los datos de la carga que usted proporcionó se confeccionaría entonces un documento original que va a ser utilizado, un documento más formal, que es el que aparece aquí en azulito, que sería el que se utilizaría para hacer los procesos de nacionalización de la carga. Bien. Este es un ejemplo, este BL, este conocimiento de embarque, está aquí en azul, es original, es uno antiguo, pero es original para que tengan una idea de cómo se emite este documento y cómo se plasma la información de la misma, ¿no? Preguntas en el camino número 1. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, y ese documento en realidad, ¿quién lo da? Disculpe, Para llenar. ¿Quién da el no le escuché. documento para que uno lo llene, pues?
La naviera. Sí, normalmente la naviera le manda a usted este documento. eh, si es el camino número 1, que es el agente de carga, este documento lo recibiría el agente de carga. Este formato lo recibiría el agente de carga. Ahora bien, esto es un documento muy manual. Esto es una foto de Excel, pero suele pasar hoy día, la tecnología nos mandan un link y en ese link se va desglosando como una encuesta donde usted va a tener que ir escribiendo la información. Hace mucho tiempo esto se hacía por fax o se hacía muy manual. Entonces, hoy día si se hace una reserva de exportación con una empresa como Evergreen o MERS, es totalmente digital y electrónico a través de un link, a través de la página web, pero tiene la misma información. Ok. Sí. Otra pregunta, no sé si saliéndome del tema, ¿tiene conocimiento de la póliza de seguro que exigen los puertos para por lo menos el transporte que estaba hablando de las mulas y eso? Bien. Normalmente lo que he escuchado, la póliza tiene que ser del cabezal y también del chasis. He escuchado de muchos transportistas que lo mínimo que le permiten asegurar es por $150,000. Entonces, ese es el requisito mínimo. O sea, que puede que usted tenga una póliza más alta y pueda ingresar. Tiene que tener una póliza. El chasis, que es donde va el contenedor, y el cabezal, que es el que va a dar el contenedor. Porque ambos artículos tienen placa. Entonces, eso es lo que he escuchado, ¿no? Y puede estar costando promedio. Digamos que no, puede el alcance que requiere la póliza 150,000. ¿Cuánto vale la prima de ese seguro? En realidad lo desconozco. Ok, gracias. Sí. Bien, entonces, el camino número 2, que es el camino de la naviera, no es tan distinto al anterior. Lo único que lo hace distinto es que aquí en el proceso de cotización solamente va a cotizar usted directamente con una naviera o con una aerolínea. Porque cuando usted coge el camino número 2, usted todo lo va a hacer por sus propios medios. Ahí no va a haber margen de ganancia para nadie. Todos los gastos van a ser netos. Esto es lo que me cuesta, esto es lo que yo pago. No va a haber ganancia de nada y va a ser beneficioso para usted porque va a primero a adquirir conocimiento y segundo, no va a tener que pagar gastos adicionales. Entonces, todo se simplifica justamente a esto. Va a haber el mismo proceso de discusión, va a haber las mismas preguntas, tipo, tamaño, cantidad de mercancía, tipo de contenedor, destino de final, etc. Entonces, a usted le mandarían la solicitud de booking, usted le mandarían el formato para llenar el conocimiento de embarque y a usted le brindarían entonces una serie de datos para que usted, una vez diga sí al proceso, usted se adecue a estos términos. Estos son cortes, como dice ahí, cut on y cut off. Cut viene de la palabra en inglés cortar. Bien. Entonces son fechas y horas límites que usted va a tener en cut on, fecha, hora límite que usted va a tener para el contenedor vacío. ¿Okay? Para recolectar el contenedor vacío y llevarlo a su bodega, llenarlo y traerlo de vuelta. El cut-off es la fecha hora límite que usted va a tener para entregar el contenedor a la terminal portuaria o aeroportuaria. ¿Por qué? Porque cuando usted hace la negociación, a usted le van a pedir, le van a entregar un itinerario. Usted va a escoger la fecha que usted quiere para ejecutar la exportación. Si la fecha que usted escogió es el viernes, usted tiene que ir a recoger ese contenedor vacío para llenarlo al menos 3 días antes, o sea, el miércoles como mínimo, como máximo. Y usted tiene que entregar ese contenedor. Si el barco se va el viernes o el vuelo se va el viernes, usted tiene que entregarlo un día antes para que se ejecute todo el proceso logístico interno a la terminal. Así que usted tiene que adecuarse al cut-on y al cut-off.
También nos proporcionan otros términos como el ETA en inglés, que en español, en inglés significa estimated time of arrival, que en español significaría tiempo estimado de arribo, y nos dan también el ETB, que sería el estimated time of birth, que sería el tiempo estimado de atraque. En aéreo también tenemos un ETA, que básicamente es la hora exacta en donde el vuelo llega al aeropuerto. Y también tenemos un atraque. Y también tenemos un sailing, que es cuando el avión ya zarpa, sale del aeropuerto hacia el destino de su carga. ¿Okay? En marítimo, cuando se hace el trámite, en esta columna ustedes pueden ver que hay una serie de contenedores. Todos estos numeritos que están aquí son contenedores. Aquí está lo que les dije, que son 4 letras más 7 números. Y nos dicen acá el size del contenedor. En marítimo hay 3 tamaños de contenedores: 20, 40 y 45. Y hay diferentes tipos. Está el refrigerado y está la caja seca, per se, el contenedor dry. Hay uno que no tiene techo, que se llama el open top. Hay uno que no tiene ni techo ni paredes, que es el flat rack. Así que esto es algo bastante técnico. Ahí yo les dejé un documento de tipos de contenedores para que se vayan documentando un poco sobre esto. Y bueno, esta carga, una vez llega al puerto, se verifica a través de un dispositivo conocido como handheld o MDU para poder certificar que la carga ha llegado al terminal. Bien. Esto es la base de lo que se ejecuta previo al proceso. Bien. Aquí en cuestión, en la plataforma, en el módulo 1, van a encontrar también la parte de la clasificación de las cargas. Van a encontrar un documento que se llama conocimiento de embarque. En este documento, ustedes van a encontrar un PDF que tiene el ejemplo y la explicación de las partes que componen un conocimiento de embarque. ¿Bien? Esto es bien importante que lo vean. Esto es bien importante que lo vean. Explica todo lo que tiene que ver con el conocimiento de embarque y al final nos llena uno y nos dice en cada cuadro qué información es la que debemos poner. Más adelante van a tener una asignación en donde tienen que llenar un conocimiento de embarque, así que es importante que vean ese tema número 3, el módulo número 1. Bien. Aquí tienen entonces, parece que bueno, ya lo entregaron todos. Aquí tengo un examen de conocimientos generales. Esto era algo de manera general. No tendrían que haber estudiado algo vinculado a exportación para responder esto. Había muchas preguntas de sentido común, opiniones de ustedes. Y bueno, ese examen lo tengo que revisar luego. Acuérdense también de hacer los foros. Estos foros tienen calificación, no hay ninguna réplica todavía, o sea que no veo que hayan participado. Tienen que darle aquí en responder. Esto tiene nota, tienen que ver este video y participar. Hagan esto lo más rápido posible porque ya esto debió haberse realizado. Esto se posteó el 2 de agosto. En el módulo 2, vamos a ver que tenemos el módulo 2. Aquí está la parte de confección y conocimiento de embarque. No sé, bueno, aquí veo que ya lo han hecho, pero era basado en el tema número 3. Tengo que evaluarlo ahí. Aquí está el tema de cargas peligrosas, los costos de exportación. En este documento van a encontrar un PDF que detalla con las siglas los costos que nuestro proceso de exportación puede incurrir. Estas son las siglas que estaban en el conocimiento de embarque, lo que significan en inglés y lo que significan en español. Esto lo vamos a ver en otra clase. Bien, ustedes tienen, ¿qué otro día tienen disponibilidad para poder vernos en esta semana?
Yo puedo todos estos días menos el viernes. Ok. Usted podría, usted es José. Sí, correcto. Ok. Alfredo, ¿usted podría jueves en la noche? Jueves, pero después de las 8, porque el jueves igual tengo clase a las 6. Ok. Vamos a tentativo, nos volveríamos a ver este jueves. Jueves, a ver, este jueves, ¿qué día jueves? 20. Es 20, es 20, este jueves 20, para seguir hablando un poco más sobre el tema, pero para el otro lunes, ustedes van a tener la primera ponencia, van a hacer una exposición para el próximo lunes. Bien, esa ponencia solamente requiere un PowerPoint y que ustedes lo expliquen. Les voy a dar los temas ya para que apunten. Alfredo, usted va a hablar de la AUPSA, la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria. AUPSA. Y también va a hablar de la UNITEC. UNITEC es la Unidad Técnica de Inspección de Contenedores. A ver si me repite, no lo escuché bien la segunda parte. UNITEC significa, son las siglas de lo que significa Unidad Técnica de Inspección de Contenedores. ¿Ese PPT de cuánta? Ok, el PPT se lo dejo a su criterio. Estas dos entidades panameñas, la UPSA es una de las entidades que el gobierno actual quiere desaparecer, pero todavía sigue en función, que trata sobre toda la parte de seguridad alimentaria y la importación local. Podría hacerse, no sé, si unos 5 slides por cada una de las autoridades sería suficiente, pero si usted cree que requiere más para explicar, yo no tengo ningún problema. Lo cierto es que van a tener entre 15 a 20 minutos para hablar sobre cada uno, ¿no? Sobre cada uno. Digamos que va a tener 10 minutos para UPSA y 10 minutos para UNITEC. ¿Okay? José, usted va a hablar de dos entidades, de dos códigos o certificaciones. Una de ellas es BASC. BASC se escribe B de bueno, A de antes, S de sopa y C de coco. BASC. BASC son las siglas en inglés de Business Alliance for Security Commerce, que significaría en español alianza de negocios para un comercio seguro. BAS, Business Alliance for Security Commerce. Y también va a hablar sobre otra certificación que es el CTPAT. CTPAT se escribe, si le mando aquí por WhatsApp. Sí, lo veo en WhatsApp. CTPAT. La otra es BAS. ¿Lo vio? No me llegado todavía, profesor. Sí, no le ha llegado. No ya está saliendo. Sí, ya salió. Sí. Entonces, CTPAT significa Custom, Trade, Partnership, Against Terrorism. Significaría en español, Custom es aduana, Trade es tratado, Partnership, asociación, Against, contra
el terrorismo. Sería Tratado de Aduanas en contra del terrorismo. Eso significaría esto. Y BAS, Business Alliance for Security Commerce. Entonces, ambas iniciativas de certificación cogieron fuerza después de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos. Y hacen referencia a algunas certificaciones que facilitan procesos de exportación hacia y desde Estados Unidos. Y habla sobre lo que se requiere para poder certificar a un cliente como un cliente potencial en un proceso de exportación. Y bueno, trata sobre el expertise que requiere tener un vendedor para saber si el cliente tiene vínculo con el narcotráfico y lo que está mandando en vez de papayas es droga o son armas. Entonces, lo mismo, no hay trabajo escrito, usted investiga el tema, lo plasma en un PowerPoint. Ambos pueden apoyarse de videos. En el caso de Alfredo, la Unitec inspecciona contenedores, así que si usted consigue un video de YouTube que detalle en realidad cómo es este proceso, lo puede descargar. Yo le sugiero que lo descargue más que lo ponga a andar. Y igual usted, si encuentra algún video del BAS o del CityPack y las tareas que ejecutan a nivel de lo que es en contra del tema de terrorismo, lo puede hacer. Les hago la única observación y es que regularmente cuando ustedes utilizan videos en sus presentaciones o corren algún video en las presentaciones, los mismos no se escuchan. Así que la narración de los videos la tienen que hacer ustedes mismos y explican ahí de qué se trata, porque regularmente no se escuchan los audios aquí en Teams y sería bueno pues que lo consideren para que ustedes mismos nos expliquen de qué tratan. ¿Tienen alguna pregunta? No por ahora, de acá, de mi parte. Ok. José. No, todo claro, profesor. Bien, entonces tentativo nos veríamos el jueves a las 8 de la noche para otra clase y esto que le acabo de asignar quedaría entonces para el otro lunes a las 8. ¿Sí? Cualquier consulta que tengan, cualquier duda, sin ningún problema me pueden escribir a WhatsApp. Así que aquí vamos. Dale, dale, profesor. Sería todo por hoy, caballeros. Que tengan buenas noches. Igualmente, profesor. Sí. Hasta luego.